Hola, capítulo 23. Ahora lo veo bien. Libro de A Punta de Lanza de Steve Sand. Y bueno, en el capítulo anterior como me reí mucho de las anécdotas. Pero ahora estamos en el capítulo 23. Dice, en el verano del 2000 nos invitaron a mi calle, a Tementa y a mí, a hablar en una conferencia de evangelistas de todo el mundo. Ámsterdam parecía ser un lugar muy lejos a donde ir, pero la conferencia era organizada por la Asociación Evangelística de Billy Graham. Conocí al Dr. Graham en una cruzada en Quito cuando era niño. Yo había crecido respetando a hombres como Kimo, Dewey, Mincaye, Toñá y Tementa. Me gustaba la oportunidad de conocer a gente como estos hombres por todo el mundo. También anhelaba hacer lo que pudiera hacer para animar a esos hombres y mujeres que estaban dando su vida para ofrecer esperanza espiritual a los que sufren en sus propias partes del mundo. También pensé que era una gran oportunidad para que Tementa y Mincaye vieran que nosotros tres solo éramos un diminuto punto en un gran cuadro donde las cosas increíbles que Wangongi está haciendo por todo el mundo. Le dije a Mincaye y Tementa que veía bien que fuéramos y los dos dijeron, oh, sí. Significa sí. Le dije, antes de salir para Ámsterdam, estábamos a la expectativa de un acontecimiento familiar. Stephanie volvía a casa después de un largo año de viaje con un grupo musical de Juventud para Cristo. Habían hecho una gira por los Estados Unidos e India. La última experiencia de Stephanie fue ayudar a llevar un grupo de estudiantes de secundaria a la Trinidad. Voló de allí a Minneapolis para entregar a su grupo antes que regresara a nosotros. Stephanie era alta, con largo pelo rubio, cejas oscuras como su madre. Era linda de presencia, pero era mucho más encantadora al tenerla cerca. En cuestiones de principio era muy intensa, inflexible y sin acomodos. Me había hecho mucha falta mientras estaba lejos. Steph era especial por muchas razones. Primero, era nuestra única hija. De hecho, era la única nieta en la familia Sent. Mi hermana Kathy tenía 2 hijos, mi hermano Phil tenía 3 hijos y Ginny y yo éramos 3 hijos y después, por último, Stephanie. Cuando era pequeña, le pedía que me prometiera que nunca iba a crecer. Y ella lo prometió, pero no logré que lo cumpliera. A Ginny y a mí nos encantó cada etapa que atravesó. Todas excepto tal vez el hecho de dejar la casa para irse a la universidad, en donde estudió piano. Aún en ese tiempo, ella volvía a casa todos los fines de semana y a menudo los miércoles. Esto era hermoso, excepto que yo le echaba de menos los lunes, martes, jueves y viernes. Siempre habíamos sido una familia bien avenida. Ginny era nuestro pegamento y Steph era nuestra chispa. Sean, Jamie, Jaime, Jessie y yo añadíamos la leña. Cuando le pidieron a Steph que dejara la universidad por un tiempo para viajar con el grupo de Juventud para Cristo, traté de convencerla de que no lo hiciera. Yo no estaba listo para que ella se fuera. No tenía miedo. Era una muchacha inteligente y tenía bastante experiencia atendiendo situaciones difíciles. Había vivido en África, América del Norte, en los Andes y en el Amazonas. Era joven, pero había tenido amplias experiencias en la vida y tenía abundante sentido común para viajar. La cuestión de fondo era que yo no estaba listo para que nuestra pequeña se fuera del hogar. Le dije a Esther que había otras aventuras. Ella dijo que no lo consideraba una aventura. Entonces le dije que no tenía sentido que pagara miles de dólares para trabajar duro y vivir con una maleta viajando de un lado a otro. Probé su determinación al sugerir que no pensaba que ellos en realidad harían mucho impacto en mucha gente. Steph respondió preguntándome, si tomo un año de mi vida y beneficia solo a una persona, ¿no es eso suficiente? Yo dije que no, pero sabía que ella me había acorralado. Justo antes de que mi papá fuera a tratar de hacer contacto pacífico con los guaraníes, escribió una carta abierta a los amigos. Él sabía que había la posibilidad de que lo mataran y sabía que algunos cuestionarían la sabiduría de ese esfuerzo. En esa carta escrita tan solo 21 días antes de morir, papá habló sobre el riesgo y la recompensa en la vida. Él dijo, al sopesar el futuro y buscar la voluntad de Dios, ¿parece correcto que pongamos nuestras vidas en peligro por solo unos cuantos salvajes? Él no estaría arriesgando la vida, sino que todos estaríamos en una posición vulnerable. Si algo le pasaba a papá, ¿qué sería de mí y de nosotros? Un poco más adelante en su carta escribió, mientras disfrutamos como siempre de esta Navidad que los que conocemos a Cristo, podemos oír el clamor de los condenados que se dirigen a toda prisa a una noche sin Cristo, sin haber tenido una oportunidad. Luego escribió,
que podamos comprender la suerte de esta gente de la edad de piedra, que viven en un terror mortal debido a las emboscadas en una trocha en la selva, aquellos para quienes el tronar de un disparo significa muerte repentina y misteriosa, aquellos que piensan que todos los hombres del mundo son asesinos como ellos. Si Dios nos concede la visión, la palabra sacrificio desaparecería de nuestros labios y pensamientos. Aborreceríamos las cosas que ahora nos parecen tan queridas. Nuestras vidas de repente serían demasiado cortas. Con todas nuestras energías en el nombre de Cristo, despreciaríamos las distracciones que nos roban el tiempo y recargan al enemigo. Que Dios nos ayude a juzgarnos a nosotros mismos por las eternidades que separan a los Aucas de una comprensión de la Navidad y de Él, aunque era rico, pero por nosotros se hizo pobre para que podamos por su pobreza ser enriquecidos. En la Nochebuena, papá escribió su última carta a todos mis abuelos. En ella expresó: aquí ha sido una Navidad maravillosa para nosotros. Raquel se retiró temprano. Marge y yo nos sentamos en el sofá de la sala viendo las luces del árbol de la Navidad y reflexionando en la bondad del Señor. No pasó mucho tiempo cuando Katy y Steve estaban acurrucados junto a nosotros. No, nos parecían tan bien bajo esa suave luz de colores. Pronto se quedaron bien dormidos, como lo estaba Phil, ya en su cama. Si papá había arriesgado su vida y Mincaye fue la única recompensa, me pregunté, ¿podría haber eso sido suficiente? Sí. Sí creía que la eternidad lo sería. Si creía en la eternidad, lo sería. Por la manera en que estaban las cosas ahora. En la eternidad recibiría a papá de nuevo y todavía llegaría a vivir con el abuelo Mincaye y el bueno de Kimo. Y el dulce Dewey, Epa, Onpodae y Tementa y el de Bejo, Davo, Uiba, Toñae. Pero valía la pena dejar que mi única hija se alejase por todo un año tan solo para dar a alguien que ni siquiera conozco la oportunidad que yo había recibido de caminar por la trocha de Dios. No, si esta vida es todo lo que hay. Pero tuve que admitir de mala gana que sí creo que esta vida es solo la apertura para la siguiente que durará para siempre. Y sí, con eso en mente, valía la pena ver a Steph irse, aun si solo una persona decidía seguir el camino de Dios como resultado. Pero todo eso estaba en el pasado. Por fin llegó el día en que Stephanie volvía a casa. Teníamos 2 nietas nuevas, a las cuales Steph estaba loca por conocer y querer, y una más en camino. El precio estaba pagado y la vida iba a estar completa otra vez en unas horas. Mincaye estaba tan emocionado como nosotros. Comenzamos a hacer los preparativos para recibir a Steph en el aeropuerto y planear una pequeña pero alegre fiesta de bienvenida para celebrar su muy esperado regreso. Decidí hacer unos letreros de bienvenida a casa. Sabía que Steffi se iba a sentir indignada si la hacía blanco de atención del público, pero también sabía que en sus adentros quedaría encantada. Nos había estado mandando correos electrónicos casi todos los días. Es decir, que por lo menos Ginny y Steph no solo eran madre e hija, sino muy buenas amigas. Stephanie era intensa como yo y Ginny era sosegada. Steph y yo siempre andábamos analizando las cosas. Fijábamos metas, luego nos dirigíamos a ellas con determinación. Ginny escogía las cosas esenciales de la vida sin analizarlas bien. Sabía por intuición quién era genuino y lo que era importante. No tenía grandes ambiciones. La familia era central para su mundo. Sin duda es por eso que Stephanie y yo encontrábamos imposible no adorarla. Ella era nuestro club de admiradores, nuestro grupo de porristas. Mientras nosotros salíamos lograr nuestros objetivos, Ginny nos amaba incondicionalmente. Nos amaba, obtuviéramos calificaciones de sobresaliente o regular. Como familia, tuvimos un mundo de idas y venidas. Estábamos acostumbrados a estar separados y después retomar las cosas donde las dejamos sin mayores estruendos. Pero esa era nuestra única hija, la única hermana de los muchachos y la única nieta rubia del abuelo Mincaye, y ella estaba regresando a casa después de una larga separación. Nuestro nivel de espera estaba tan alto que casi se hubiera podido embotellar. Cada vez que un avión grande carreteaba frente a nosotros en la plataforma exterior, Mincaye me agarraba y decía: Nemon Popa, estrella viniendo. Yo le decía: Huaca, otro. Entonces de repente llegó. El avión de Steph estaba estacionándose frente a la puerta de embarque. Mi abuela solía decir: la olla que se vigila no hierve. Sí, y pareció aquel corredor que viéramos nunca
se iba a colocar en posición para dejar a nuestra tan extrañada pequeña salir de aquel Evo. Le di un codazo a Minkaya y le dije, ella viene. Él levantó el letrero y comenzó a agitarlo sobre su cabeza. Era demasiado pequeño de estatura para poder ver encima de los extranjeros que nos rodeaban. Entonces comenzó a saltar con el letrero. No quería que Estrella dejara de vernos. Otros también observaban a Minkaya. No es de todos los días que vean a alguien en el aeropuerto con una tiara de plumas, con un collar con un diente grande de cerdo y aretes en las orejas, saltando y sosteniendo un enorme letrero, que además estaba al revés. Vi la expresión en la cara de Stephanie cuando nos vio. Se puso las manos sobre los ojos y agachó la cabeza como avergonzada. El tener con nosotros a Tementa y al abuelo Minkaya era una sorpresa total para ella. Stephanie debe haber adivinado que Minkaya era el que sostenía el letrero. ¿Quién más iba a estar dispuesto a hacer un espectáculo de él mismo? ¿Y quién más iba a tener un letrero? Patas arriba. Fingió que no nos veía y empezó a pasarle largo. Minkaya logró verla entre el mar de gente y se lanzó por el gentío abriéndose paso como un perro que va detrás de un hueso. Yo podía ver su avance por la onda de choque que se abría entre la muchedumbre mientras él se abría camino hasta Steph. La alcanzó y la abrazó y comenzó a saltar de nuevo. Me di cuenta de que yo no era el único que estaba observando a Minkaya. Cuando la multitud vio al viejo guerrero abrazar a aquella rubia alta y hermosa, pude ver cómo las grandes sonrisas se esparcían a todo nuestro alrededor. No podían estar adivinando que ese hombre pequeño, vestido de manera extraña, y la joven alta y espigada en pantalones de mezclilla, chaqueta de cuero negro, fuesen tan especiales uno para el otro. Y pero se alegraban de que lo fueran. Los demás se fueron al coche mientras yo esperaba por las maletas con mi hijita grande. Estábamos esperando cuando una niña de como 10 años se acercó, señaló a Steph y gritó muy emocionada. ¡Aquí está, mami! ¡Mira, la encontré! Una mujer se nos acercó y dijo, gracias, jovencita. Y rápidamente se fue con la niña. La expresión de Steph de inmediato se ensombreció. Papi, ¿no es correcto que los padres hagan a sus hijos desdichados? Solo porque no se llevan bien. Noté que la estaba carcomiendo. Me contó lo que había pasado en el avión, con palabras brotando a raudal en un torrente de emoción. Resultó que Stephanie y la niña habían estado sentadas juntas. A la niña le habían puesto en el avión su papá y la madrastra, que no quería a la niña, según le dijo. La niña estaba volviendo para vivir con su madre y su nuevo conviviente, al cual la niña le tenía miedo. De repente, sin nada que me lo indicara, Stephanie me abrazó y comenzó a llorar. Gracias, papá, porque siempre supe que tú y mamá se quieren y me quieren, aun cuando parezcan estrafalarios. Ella había dejado caer su mano en mi espalda y me dio un gran pellizco al decir estrafalarios. Mi hija entusiasmante y maravillosa, en realidad estaba en casa. Cuando nos detuvimos para recoger el auto de Jess y Jenny al sur de Ocala, Steph preguntó si podía conducir el resto del camino. No había conducido un coche por largo tiempo. Pensé sugerir que fuéramos al aeropuerto para llevarla en un corto viaje en el nuevo paracaídas motorizado Guarani. A Steph en realidad le encantaba volar y yo había estado esperando el entusiasmo de ella al tener la experiencia de elevarse cielo bajo una tela delgada como papel, con solo un par de tubos y un asiento entre nosotros y la tierra. Pero se me ocurrió que ese no era el momento para llevar a Steph a volar. Todos querían recuperar un año de separación en el menor tiempo posible. Sabía que, sobre todo Ginny, iba a querer tener tiempo con Steph enseguida, así que decidí dejar el vuelo para otro día. Cuando llegamos a casa, Steph tomó a Jessie Joy, una de las nuevas sobrinas que acababan de añadirse a nuestra familia. Nuestra pequeña Joy era la primera representante de la siguiente generación. Cuando Steph la vio a la diminuta nena, anunció con determinación que ya la habíamos tenido por un mes. Ahora era turno de ella tener en sus brazos a la pequeña y nos hizo saber que no tenía intención de compartirla por un buen rato. Steph en realidad se sintió como si lo hubiéramos dejado de un lado por no haber planeado que las niñas nacieran después de que ella regresara. Lo importante para nosotros es que por fin estaba de regreso. Para la fiesta de bienvenida la casa estaba abarrotada. Oficialmente no habíamos invitado a nadie fuera de la familia, pero además de Jimmy y yo estaba Tementa, Minkaya, Jessie y su esposa Jenny, su nena Jessie Joy y Jaime y su esposa Jessica, la que estaba por dar a luz a nuestro tercer nieto en unos meses. También había varios amigos de la familia que se detenían a darle a Stephanie y Raquel la bienvenida. El único tiempo que pude estar a solas con Stephanie fue un encuentro casual en el corredor de la casa. Steph me detuvo, me puso los brazos alrededor de mi cuello y puso su cabeza sobre mi hombro. Con solo 3 palabras me hizo saber que reciprocaba todos los sentimientos que estaban amenazando hacer estallar mi corazón. Con agradecimiento,
y felicidad por tener al fin a mi nenita en casa. Papi, te quiero. Sabía que tenía que recordar ese momento. La vida nunca podía estar más completa. Me imaginé que en ese momento. Antes de seguir nuestros caminos por el corredor, Steph me dijo que le dolía la cabeza. Eso me dio unos preciosos minutos más con ella mientras buscaba en mi paquete de medicina de la selva algunas pastillas de analgésico. Pocos minutos más tarde, Ginny me tomó del brazo como si estuviera conspirando y me dijo que Steph había vuelto a su dormitorio. Ella quería saber si quería ir con ella. Me dijo que Steph le dolía mucho la cabeza y Steph quería que orara por ella. Pude ver que Ginny también quería tener un tiempo a solas con nosotros, los tres. Cuando llegamos a su dormitorio, Stephanie nos dijo que se sentía como si la cabeza le estuviera partiendo. Decidí que el sermón sobre la necesidad de que nuestros cuerpos necesitan dormir, aún en los 20 años, podía esperar. Más bien, Ginny se sentó en la cama y puso sobre su falda la cabeza de nuestra hija, que era mucho más alta que ella. Me senté junto a aquellas dos muchachas preciosas y las abracé. Comencé a orar a Dios, Wengongi, el creador del universo que estaba ocupado resolviendo millones de crisis serias en todo el mundo. Añadiera el dolor de la cabeza de mi nena a sus preocupaciones y le quitara el dolor. Todavía estaba orando cuando el cuerpo de Stephanie se puso tenso y dejó escapar un quejido de dolor. Abrí mis ojos a tiempo para ver que los suyos se volteaban. Entonces, todo pareció suceder en cámara lenta. Ginny puso a Stephanie en la cama mientras yo sacaba mi celular y marcaba el 911 número de emergencias. Una ambulancia llegó a nuestra casa antes de que tuviéramos tiempo para decirles a los demás lo que estaba pasando. Además, ¿qué hubiéramos podido decirles? Steph estaba cansada, tal vez deshidratada por haber pasado bajo el candente sol de verano en la Trinidad. Estábamos acostumbrados a atender nuestras propias necesidades médicas. Yo solo había pedido ayuda porque no quería correr ningún riesgo. Corrí por el corredor para recibir a los paramédicos en la puerta del frente. Cuando llegaron al dormitorio de Steph, la levantaron y la pusieron en una camilla de ruedas y se dirigieron a la puerta. Steph no respondía. Su cabeza saltaba desmañadamente sobre la camilla, así que la sostuve lo mejor que pude, siguiendo a los tres paramédicos por la puerta y la ambulancia que esperaba en nuestra entrada de la casa, con las luces reflejándose en los árboles, la casa y los carros. No había tiempo para planear, pero yo no iba a dejar que esos tres extraños se fueran con mi hija y sin mí. Yo también me embarqué en la ambulancia. Llegamos a la sala de emergencia del hospital en pocos minutos. Solo habían pasado pocos minutos desde que Ginny y yo sosteníamos a nuestra preciosa hija en nuestros brazos. No podía imaginarme lo que estaba pasando. Seguía esperando que Steph se sentara, sacudiera la cabeza y me acusara de tratar de hacerle pasar vergüenza delante de otros, 2 veces en una tarde. Entonces llegaron Jessie, Ginny y Mincaye. Habían seguido a la ambulancia en nuestro carro. Me vieron de pie junto a Steph, que yacía en una cama de ruedas en la sala de emergencia. Steph se veía exactamente igual que cuando la sacaron de la casa, como si estuviera durmiendo, excepto que tenía un tubo de inyección intravenosa en el brazo y uno para respirar que mantenía abiertas sus vías respiratorias. Ginny y Jessie querían hacer algo para ayudar, pero todos sabíamos que el personal de emergencia estaba haciendo mucho más de lo que nosotros podíamos hacer por Stephanie. Así que nos quedamos donde no estorbáramos con ese sentimiento terrible e impotente, común a todo el que ha tenido en el hospital algún ser querido. La reacción de Mincaye fue diferente. Tan pronto como vio a Nemo inconsciente, con tubos y alambres conectados a cajas extrañas mientras que la gente extraña le hacía cosas raras, me agarró y puso mi frente sobre la de él con sus manos sobre mi cuello. Tenía una mirada terrible en su rostro que solo había visto unas pocas veces en mi vida y hasta ese momento solo en la selva. Bye bye. ¿Quién está haciendo esto? Sus ojos saltaban por toda la atiborrada sala de emergencia del hospital grande, tratando de hallar lógica a lo que estaba pasando. Fui demasiado lento para responder. Repitió la pregunta con mayor intensidad. La mirada en su cara estaba empezando a asustarme. Su mano sobre mi hombro y mi cuello me apretaba tanto que comenzaba a dolerme. Me di cuenta de que Mincaye debe haber estado en un extremo confundido. Justo en plena fiesta había visto a un vehículo extraño con luces llegar a nuestra casa. Eso nunca había pasado antes cuando nos visitó. Gente extraña que entra a la carrera de la casa, salen corriendo con usted y ahora le están insertando agujas, tubos. Esa gente le estaba haciendo algo terrible a la nena del abuelo Mincaye y él quería defenderla. Mincaye había matado a quién sabe cuántos más con sus propias manos. Me di cuenta de que estaba listo a hacerlo de nuevo para proteger a mi hija, a la que me amaba de corazón.
Sabía que yo no sabía matar, así que necesitaba que yo le dijera quién estaba haciéndole daño a Steph. A lo mejor pensó que alguien había mandado a algunos espíritus malos para que le hicieran eso. Era claro que estaba listo para defenderla. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando por su mente, quise explicarle, pero yo tampoco sabía lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que le había estado pidiendo a Dios que le quitara a mi hijita el dolor de cabeza y ahora ella estaba con tubos y nosotros corríamos de un lado a otro preparándola para que recibiera un examen de tomografía. Gua y ni mami, le dije a Mincaye, no lo sé. Nadie le está haciendo nada a esto. Eso fue lo único que se me ocurrió decirle. La dulce madre de Ginny llegó, nos alentó diciéndonos que estaba segura que Stephanie iba a estar bien, pero yo sentí una tormenta inmensa y oscura que comenzaba a envolverme. Quería sacarle los tubos, las agujas, o ir a un lugar silencioso, abrazar a mi preciosa hija hasta que se mejorara. Todo parecía que estaba pasando en cámara lenta mientras que mi mente corría a toda velocidad vertiginosa, impulsada por la adrenalina. Mi corazón ya no rebosaba de la alegría que había sentido hacía media hora. Ahora estaba comenzando a hacerse añicos y a destrozarse. Tenía un presentimiento terrible y creciente de que nunca iba a poder oír otra vez a mi hija decirme que me quería o pusiera su cabeza sobre mi hombro. ¿Qué podría jamás tomar el lugar de eso? Ginny me miró con ojos suplicantes. No supe qué decir o hacer. Cuando me necesitaba yo estaba impotente, confuso, paralizado por mi propio miedo. Necesitaba consolar a mi propia Ginny. Cualquier cosa que sintiera solo sería una parte de la agonía que ella estaba atravesando. Mientras mi mente intentaba procesar el remolino de actividad que nos rodeaba, vi que la mirada de furor se desvanecía en la cara de Mincaye. La reemplazó con una mirada que contrarrestaba con la interior mirada de paz y confianza. Entonces se concentró en mí. Babae, dijo con una sonrisa grande. Ahora lo veo bien. ¿No lo ves? Wangongi está haciendo esto él mismo, tomando Estrella a vivir con Oneidi con él. Subía y bajaba la cabeza para acentuar lo que me estaba diciendo. Lo que Mincaye decía no tenía lógica. Un amor doloroso no nos hubiera hecho eso. Un Dios amoroso no nos hubiera hecho eso. Nos debía. Cuando nos pidió que dejáramos nuestras vidas y viviéramos en la selva, lo hicimos. Ahora lo único que estaba pidiendo era que nos dejara Stephanie. El abuelo me tomó con una mano y comenzó a tratar de tocar al personal de la sala de emergencia, que pasaba deprisa ante nosotros. El nuestro no era el único drama que se estaba desarrollando en aquel pequeño mundo de dolores inesperados. Mincaye olvidó que no podían entenderle. Gente, estaba diciendo, ¿no ven lo que está pasando? Wangongi, amado a Nemo, él está llevándole a vivir con él ahora. Siendo un hombre viejo y yo también iré a vivir ahí muy pronto. Si solo caminaran en la trocha de Wangongi, entonces ustedes muriendo vendrán a su lugar y Stephanie y yo estaremos esperando. Contentos les daremos la bienvenida. Mientras la nube negra de la desesperación me envolvía, sentía que la fe se me escurría, pero Mincaye estaba abrazándome con sus brazos y su fe. Qué extraña debe haberle sonado la información que la tierra que le había dado mucho tiempo atrás, tierra que le dijo que si dejaba de matar a los que odiaba, como Wangongi quería, Wangongi prometía protegerlo. Mincaye sabía que eran tonterías y dejaba de matar. Él tenía toda la razón para creer que lo lanzarían y moriría. Y así todo dejó sus vendetas y odios, basado en información que había recibido de mi familia. Mientras sentía que mi confianza en la protección y el poder de Dios se resbalaba por entre mis dedos entumecidos, ese viejo guerrero estaba confiando en Dios por mí. ¿Podía yo confiar en aquel salvaje analfabeto que solo sabía lo que nosotros le habíamos dicho? No me quedaba alternativa. La gran oscuridad me estaba cubriendo. El cordón de la fe en la que había confiado desde que mi papá me fue arrebatado se me estaba acabando. El extremo pronto se escurría de entre mis manos y yo quedaría perdido. No era algo físico, pero sentir que me hundía en la desesperanza era como soltar mi cordón de la vida y aferrarme al de Mincaye. Allí, en esa sala de emergencia, cruzó por mi mente un cuadro de un hermoso jardín de césped verde bajo la copa de un roble vivo que terminaba en un muro de contención del río que corría apacible. Había pasado por un lugar como ese varias veces cuando llevaba a mi familia
al hermoso río Ocklawaha, cerca de nuestra casa. Vi a Stephanie y Minkaya sentados en el muro de contención, columpiando sus pies mientras los dedos de sus pies acariciaban el agua de manantial corriendo debajo de ellos. Ginny estaba a unos metros de mí en la sala de emergencia. Su angustia era aguda mientras veíamos a Stephanie pasar en su camilla para que le hicieran el examen de tomografía en su cabeza y averiguar lo que le estaba pasando. Yo ya sabía que Stephanie se había ido. Sentí que tenía que preparar a Ginny para lo que iba a pasar. Le dije, Ginny, pienso que Stephanie está muriendo. No pienso que vaya a regresar. Ginny retrocedió. No podemos perder las esperanzas. Ella tenía razón. Minkaya acababa de hacérmelo ver. No teníamos que perder las esperanzas, aunque nuestra preciosa y única hija se estaba muriendo. Podíamos aferrarnos a la confianza que ahora me está cubriendo de una manera que nunca antes experimenté. Podíamos creer que la íbamos a ver otra vez. Junto con mi papá, el papá de Ginny, Guiquita, la tía Raquel, el nene que habíamos perdido antes de que Jaime naciera, la esposa de Dewey, Oba y todos los demás que habíamos querido y habían muerto mientras caminábamos la trucha de Dios. El médico salió del cuarto del examen de tomografía y comenzó a explicar. En lesiones serias como esta, Steph no había recibido ninguna herida. Comencé a sentir que la angustia se elevaba de nuevo. Tenía que tomar bien las riendas de esta situación espantosa y afirmarme o soltarla por fe. La solté. El médico nos dijo que una arteria o varias en el cerebro de Stephanie se habían roto. Era posible operar, pero la hemorragia era tan grave que su cerebro se había hinchado y dejado de funcionar. Ya sabía que no queríamos aferrarnos a heroísmos profesionales para asirnos a nuestra hija. Nos hubiéramos sentido felices de tenerla con nosotros, aún en un coma permanente, pero no quería que nuestra voluntad tomara prioridad. El médico nos dijo que la situación no tenía esperanzas. Yo sabía que se equivocaba. Nos dijo que él tenía una hija un poco menor que Stephanie. Nos dijo que si eso le estuviera pasando a su hija no la operaría. Había lágrimas en sus ojos. Para mí, esas lágrimas significaron más de lo que él jamás pudiera imaginarse. Llevaron a Stephanie a la sala de cuidados intensivos. Ginny y yo la acompañamos. Una máquina respiraba por ella mientras la sala de espera se llenaba de gente que nos quería. Nuestro hijo Sean y su esposa, Anne, llegaron de Birmingham con nuestra nieta Elizabeth, que había nacido antes de que Stephanie llegara a casa. Ay, no, me di cuenta, Stephanie ni siquiera logró tenerla en sus brazos. Por lo menos quería asegurarme de que cuando Elizabeth creciera le contáramos que había llegado a conocer a su tía Stephanie. Sean, que estaba terminando sus estudios de medicina, trajo a Elizabeth a la sala de cuidados intensivos y le tomamos una fotografía con Steph. Casi llegué a pensar que Stephanie se iba a sentar y le iba a sostener para la fotografía. Justo en ese momento, tuve un pensamiento increíble. Sabía que la Biblia mencionaba varias veces cuando Jesús se había levantado a la gente de la muerte. Un hombre cuya hija recién había muerto la recibió otra vez. En ese tiempo no podía recordar si Jesús, el que había hecho el milagro, o si un profeta o uno de los discípulos. Lo que sí sabía era que había sido hecho por el poder de Dios y creí que podía hacer lo mismo por mí. Me imaginé a Steph sentándose en esa camilla. Ella preguntaría por qué estábamos en el hospital y entonces la sacaríamos las agujas, tubos y nos iríamos a casa para terminar nuestra fiesta. Creí que todo lo que tenía que hacer era rogarle a Dios aquel milagro y que Él lo haría. Estaba seguro de que podía pasar, pero pensé, si Dios es todopoderoso y omnisciente, nada de esto pasando sin su consentimiento y permiso. Esto tenía que ser parte de su plan para Stephanie y para nosotros. Tal como Minkaya había tratado de explicar a la gente de la sala de emergencia. Esta tiene que ser parte de la historia que Dios está escribiendo con nuestras vidas. Era un capítulo cruel, pero de repente me encontré creyendo que de alguna manera, más allá de nuestra capacidad para comprender ese trauma terrible a la larga, de manera misteriosa resultaría ser la piedra angular del plan que Dios tiene con nuestras vidas. Si le pedía a Dios que cambiara las cosas y me hiciera caso, ¿cómo alteraría mi cambio el resto de su plan? No quería pedirle lo que tanto quería a corto plazo, solo para encontrar que nos iba a costar lo que Dios quería para nosotros a largo plazo. La mayoría de veces, la madurez se introduce en nosotros cuando no estamos mirando.
Me di cuenta de que aun cuando anhelaba tanto llevarnos a Stephanie a casa con nosotros, no estaba dispuesto a arriesgarme a perder el plan A de Dios por algo menor. De inmediato, mi resolución fue probada 2 veces. Primero Ginny dijo, «Ay, Steve, siente el cuerpo de Stephanie». Levantó la sábana para que cubriera el cuerpo de Stephanie y me tomó la mano y la frotó sobre la piel cálida y suave de nuestra hija. Aquella joven era la expresión más hermosa de mi amor profundo e íntimo por la dulce madre de Stephanie. Sintiendo ese cuerpo por el que yo daría el mío para salvarlo, me sentía tentado de una manera terrible a rogar por el plan B, pero no pude. Justo en ese momento, un amigo entró a la sala de cuidados intensivos. Nos dijo a Ginny y a mí que todos estaban orando que Dios curara a Stephanie. Sentí que me cubría una ola de agradecimiento. Gente de fe estaba orando con nosotros. Pero esperen, Liu había dicho que estaban orando para que Stephanie se curara. No les correspondía a ellos tomar tal decisión y orar por eso. Mi mente ya había decidido. Íbamos a confiar en Dios y le dejaríamos que escribiera nuestra historia. Oí mi propia voz explicarle a nuestro amigo como si yo tuviera la distancia, oyendo la conversación por casualidad. No, Liu, diles a todos para que Dios haga lo que piense que es mejor y que le pida que nos dé el valor para aceptarlo hasta que veamos por qué lo hizo de esa manera. Entonces un joven entró al cuarto. Antes de que dijera nada, un sentido de pavor me llenó. Eso era algo que no podía enfrentar. Me puse entre él y Ginny. Quería tener esa conversación antes de que comenzara. Es una cosa que alguien le diga a uno que no hay esperanzas. Es otro aceptarlo. Sabía que el joven que se acercaba estaba a punto de pedirnos que abandonáramos toda esperanza temporal. Iba a preguntar si permitíamos tomar los órganos de Stephanie para mantener vivas a otras personas. Yo no podía enfrentar aquello. Ni siquiera quería que Ginny oyera que se lo preguntaran. Sin embargo, cuando él abrió la boca, otra ola de paz me envolvió. Pude ver que también le sucedía lo mismo a Ginny. El joven empezó a explicar cuánto lamentaba tener que preguntarlo. Ginny y yo dijimos, sí, está bien. Pero entonces Ginny me susurró que no quería que le sacaran el corazón a Steph. Ninguno de los dos supo cómo expresar esa reserva. Teníamos que confiar en Dios respecto a eso también. Antes de que nos diéramos cuenta, el personal de enfermeras nos informó que las señas vitales de Stephanie estaban cayendo con rapidez. Tendrían que operarla enseguida. Recuerdo haber seguido la camilla hasta la sala de operaciones. En las puertas dobles, Ginny y yo les vimos llevarse nuestras vidas del cuerpo todavía caliente de nuestra hija para siempre. Un amigo cercano ofreció quedarse con Stephanie durante la operación. Era un consuelo saber que alguien que nos quería se iba a asegurar de que se tratara con respeto su precioso cuerpo, mientras sacaban los órganos de nuestra preciosa hija para que otros vivieran. Era una reacción totalmente absurda. Ginny y yo salimos del hospital tomados de las manos y en paz. Era una reacción totalmente absurda a lo que estaba pasando en nuestras vidas. La iglesia estaba llena para el funeral de Steph. Había cientos de personas. Mark Green, que estaba recién comenzado a hacer su película, vino y trajo a toda su familia. Había otros de fuera de la ciudad. Jesse hizo una presentación de transparencias de la vida de Stephanie. Todos se rieron cuando vieron la fotografía de Stephanie sosteniendo un bebé guaraní mientras que un monito de ojos grandes estaba parado sobre su cabeza. Durante el servicio fúnebre Clemente oró: «Oh Padre, Creador, tú siempre haces bien». Continuó expresando su confianza y aprecio porque Dios había preparado un lugar para que vivieran para siempre todos los que caminan en su trocha. Me di cuenta de qué difícil debe haber sido para él recordar a los muchos miembros de su tribu, incluyendo a su padre, que murió a punta de lanza sin haber nunca oído que había una trocha bien diferente que lleva a un lugar donde podemos vivir para siempre con Wengungi, el creador. En el cementerio, un miembro del grupo musical con el que Stephanie estuvo viajando, entonó «Cuán grande es él», en inglés y su idioma natal húngaro. Se había enamorado de Stephanie. La llamada más difícil de mi vida fue cuando tuve que hacerle para decir que nunca iban a tener la oportunidad de pedirle a Stephanie que se casara con él. Solo podía imaginarme lo que debe haber pasado por su mente en silencio gigantesco que siguió. Ahora él cantaba: «Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír su voz en las potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él». Mi calle también quería cantar, o por lo menos
a su manera. Él empezó Itementa y yo le seguimos. Él entonó: Wangongi lo creó todo, Wangongi lo creó todo. Guacamayos azules y escarlatas Él los creó. Guacamayos azules y escarlatas Él los creó. Las estrellas y el sol, Él los creó, las estrellas y el sol Él los creó. Él ha hecho un lugar en el que todos podamos vivir. Él ha hecho un lugar en el que todos podamos vivir. Creyendo y siguiendo, todos podemos ir. Creyendo y siguiendo, todos podemos ir. Me di cuenta de que en la vida la fe y la muerte son los grandes igualadores. La gente nace en una pletora de circunstancias diferentes. Algunos nacen en una opulencia que es inigualable para los que nacen en una abyecta pobreza. Algunos, como muchos guaraníes, se consideran ricos aún en la pobreza. Mi familia nació con el derecho de recibir pasaportes azules. Teníamos aseguradas muchas libertades. Pero conozco a gente en África que nació en la esclavitud. Lo que nos hace iguales a todos es que todos tenemos que morir. Después de todo, no importa en dónde nacimos o lo rico que hayamos sido. Esa vida es solo el ejercicio de apertura. El único aspecto fundamental de la vida y lo que dura para siempre es decidir qué camino vamos a seguir. Yo traduje lo que Mincaye dijo sobre esto muchas veces. Si seguimos nuestra propia trocha, al final, ¿en dónde estamos? Pero siguiendo la trocha de Wangongi, al final llegamos a su lugar. Él nos ha hecho un lugar en donde todos podemos vivir felices en paz. Él creía de verdad en eso. Bajamos el cuerpo de Stephanie en la arena del cementerio Hillcrest de Ocala, Florida. Entonces fuimos a casa para estar juntos y reflexionar en la gran tragedia que nos había caído. Era tan pesada que debía habernos aplastado, pero al contrario todos parecíamos felices. Ahora suena terriblemente ilógico, pero parecía como si ya estuviéramos continuando la fiesta que habíamos empezado 4 días antes en que Stephanie regresó a casa. Todos parecíamos estar bien, tristes, pero bien. Mientras nos mantuviéramos unidos, yo sentía que podíamos sobrevivir, pero se suponía que yo salía para Ámsterdam con Tementa y Mincaye al día siguiente. No quería ir. Sabía también que Mincaye y Tementa tampoco lo querían. Estaba seguro que la familia estaría de acuerdo en que no fuéramos. Así que les pregunté mientras estábamos juntos. ¿Ginny? Raro para ella, fue la primera en hablar. Sé que todos estamos frágiles en estos momentos. Lo seguro es quedarnos en donde estamos sin correr riesgos. Pero también sé que lo que ustedes tres van a decir en Ámsterdam puede ser un estímulo real para gente que piensa que a los estadounidenses nunca les pasa nada malo. Mincaye y Tementa quizás pensaron lo mismo. Ellos habían visto a gente morir por falta de píldoras, antídotos. Algunos murieron porque la radio no funcionó para llamar a la avioneta o porque el tiempo estaba malo y la avioneta no podía volar. A veces la medicina no llegó porque los que la controlaban oyeron las llamadas de auxilio, pero pensaban que era la necesidad no tan urgente. Otras veces estaban atareados ayudando a otros. Pero yo tenía mi propio carro. Yo tenía mi propio avión. Y tenía dinero para comprar medicina. Tenía un hijo que era médico y con todo Stephanie había muerto. Ginny dijo: no te olvides, tenemos un enemigo espiritual. ¿Qué tal que si el diablo quiere usar esto para evitar que hagamos algo que Dios quiere que hagamos? No vale la pena correr ese riesgo. Pienso que debes ir. Sin discernir, todos nuestros 3 hijos y nuestras nueras estuvieron de acuerdo. Yo no quería ir, pero me sentí orgulloso de que mi familia quisiera que fuéramos. Mincaye dijo que se quedaría en nuestra casa. Entonces, cuando expliqué lo que Onginkamo había dicho, dijo: Yo digo también que debemos ir y hablar la palabra de Wangongi a aquella gente que vive al otro lado del agua grande. Nos vemos para leer el último capítulo.